61. El respeto al cuerpo en las obras de arte. 22 de abril del 81 a 26 de abril del 81. Reflexionemos ahora en relación con las palabras de Cristo en el Sermón de la Montaña sobre el problema del etos del cuerpo humano en las obras de la cultura artística. Este problema tiene las raíces muy profundas y conviene recordar aquí la serie del análisis que fueron hechos en la relación con la referencia de Cristo al principio y sucesivamente con la llamada que él mismo hizo al corazón. Y cuando decimos corazón, nos referimos al corazón humano. Así pues lo hizo en el Sermón de la Montaña. El cuerpo humano, es decir, el desnudo del cuerpo humano en toda la verdad de su masculinidad y feminidad, tiene un significado de don de la persona a la persona. El etos del cuerpo, y es decir, la regularidad ética de su desnudez a causa de la dignidad de su sujeto personal, está estrechamente vinculado a ese sistema de referencia que es entendido como un sistema esponsalicio en el que el dar de una parte se encuentra así con la apropiada y adecuada respuesta de la otra al don. Tal respuesta decide sobre la reciprocidad del don. La objetivación artística del cuerpo humano en su desnudez masculina y femenina, a fin de hacer de él primero un modelo, y después un tema de la obra de arte. Y esto es siempre una cierta transferencia al margen de esta originaria y específica configuración suya con la donación interpersonal. Esto constituye en cierto sentido un desarraigo del cuerpo humano en esa configuración y su transferencia a la dimensión de la objetivación artística, que es una dimensión específica de la obra de arte, o bien de la reproducción típica de las técnicas cinematográficas o también fotográficas de nuestro tiempo. En cada una de estas dimensiones y en cada una de los modos diversos, el cuerpo humano pierde ese significado profundamente subjetivo del don y se convierte en un objeto destinado a un múltiple conocimiento mediante el cual los que miran asimilan o incluso en cierto sentido se adueñan de lo que evidentemente existe. Es más, debe existir esencialmente a nivel de ser un don y un hecho de la persona a la persona, y no ya en la imagen, sino en el hombre vivo. Y a decir verdad, ese adueñarse se da ya a otro nivel, es decir, a un nivel del objeto y de la transfiguración o reproducción artística, y sin embargo, es imposible que no nos demos cuenta que desde el punto de vista del etos del cuerpo, que es entendido profundamente, surge aquí un problema. Es un problema muy delicado que tiene sus niveles de intensidad según los diversos motivos y las diversas circunstancias, tanto por la parte de la actividad artística como por la parte del conocimiento de la obra del arte o de su reproducción. Esto es el hecho de que se plantee este problema, porque no se deriva ciertamente de que el cuerpo humano en su desnudez no pueda convertirse en el tema de la obra de arte, sino solo que este problema no es puramente estético ni tampoco moralmente indiferente. En nuestros análisis anteriores, y sobre todo en relación a la referencia de Cristo con al principio, hemos dedicado mucho espacio al significado de la vergüenza, tratando de comprender la diferencia entre la situación y el estado de la inocencia originaria, en la que estaban ambos desnudos, pero no se avergonzaban de esto. Génesis 2:25. Así sucesivamente, entre la situación y el estado pecaminoso en el que nació entre el hombre y la mujer, junto con la vergüenza, la específica necesidad de la intimidad hacia el propio cuerpo, en el corazón del hombre que está sujeto a la concupiscencia, esta necesidad sirve, si bien indirectamente, a asegurar el don y la posibilidad de darse recíprocamente, y tal necesidad determina también el modo de actuar del hombre como un objeto de la cultura, y en el más amplio significado de la palabra, porque si la cultura demuestra una tendencia explícita a cubrir la desnudez del cuerpo humano, ciertamente lo hace no solo por motivos climáticos, sino también con relación al proceso de crecimiento de la sensibilidad personal del hombre. La anónima desnudez del hombre como un objeto contrasta con el progreso de la cultura auténticamente humana de las costumbres. Probablemente es posible confirmar esto también en la vida de las poblaciones que son así llamadas primitivas. El proceso de afinar la sensibilidad personal humana es ciertamente un factor y un fruto de la cultura.
detrás de la necesidad de la vergüenza, y es decir, de la intimidad del propio cuerpo, y sobre la cual informan con tanta precisión las fuentes bíblicas en el Génesis 3, se esconde una norma más profunda, la del don que está orientado hacia las profundidades mismas del sujeto personal o hacia la otra persona, especialmente en la relación con el hombre y la mujer, según la perenne regularidad de darse recíprocamente, y de este modo, en los procesos de la cultura humana que está entendida en el sentido amplio, nosotros constatamos incluso en el estado pecaminoso que es heredado por el hombre, una continuidad bastante explícita de significados esponsalicios del cuerpo en su masculinidad y femineidad, y esa vergüenza originaria conocida ya desde los primeros capítulos de la Biblia es un elemento permanente de la cultura y de las costumbres. Pertenece al origen del ethos del cuerpo humano. El hombre de sensibilidad desarrollada supera con dificultad y con resistencia interior el límite de esa vergüenza, y esto es lo que se pone en evidencia incluso en las situaciones que por lo demás justifiquen la necesidad de desnudar el cuerpo, como por ejemplo en el caso de los exámenes o intervenciones médicas, especialmente. Hay que recordar también otras circunstancias, como por ejemplo las de los campos de concentración o de los lugares de exterminio, donde la violación del pudor corpóreo es un método conscientemente usado para destruir la sensibilidad personal y el sentido de la dignidad humana. Por doquier, si bien, y de modos diversos, se confirma la misma línea de regularidad, siguiendo la sensibilidad personal, porque el hombre no quiere convertirse en el objeto para los otros a través de la propia desnudez anónima, ni tampoco quiere que el otro se convierta para él en un objeto de un modo semejante. Evidentemente, no quiere. Y en tanto, o en cuanto, se deja guiar por el sentido de la dignidad del cuerpo humano, varios, en efecto, son los motivos que pueden inducir o incitar o incluso empujar al hombre a actuar de un modo contrario a lo que exige la dignidad del cuerpo humano, y eso es en conexión con la sensibilidad personal, porque no se puede olvidar que la fundamental situación, por decirlo así, interior del hombre histórico, es el estado de la triple concupiscencia, primera carta de Juan 2:16, y este estado, y en particular la concupiscencia de la carne, se hace sentir de diversos modos, tanto en los impulsos interiores del corazón humano, como en todo el clima de las relaciones interhumanas y en las costumbres sociales. Por eso no podemos olvidar esto, ni siquiera cuando se trata de la amplia esfera de la cultura artística, y sobre todo la de carácter visivo y espectacular, como tampoco cuando se trata de la cultura de las masas, que es tan significativa para nuestros tiempos y que está vinculada con el uso de las técnicas de divulgación de la comunicación audiovisual. Y se plantea una interrogante: ¿cuándo y en qué caso esta esfera de actividad del hombre, desde el punto de vista del ethos del cuerpo, se pone bajo la acusa de la pronovisión y además de la pornovisión? Porque sí, hay mucha pornografía, así como la actividad literaria a la que se acusaba y a la que se acusa frecuentemente de pornografía. Y este segundo término es todavía más antiguo, y lo uno y lo otro se realiza cuando se rebasa el límite de la vergüenza, o sea, de la sensibilidad personal respecto a lo que tiene conexión con el cuerpo humano y con su desnudez. Cuando en la obra artística o mediante las técnicas de la reproducción audiovisual se viola el derecho de la intimidad del cuerpo en su masculinidad y femineidad, y en último análisis, cuando se viola la profunda regularidad del don y del darse recíproco, que está inscrita en esa feminidad y masculinidad a través de toda la estructura del ser hombre, esta inscripción profunda, que es una mejor incisión, decide sobre el significado esponsalicio del cuerpo humano, es decir, sobre la llamada fundamental que éste recibe a formar la comunión de las personas y a participar en ella. Al interrumpir en este punto nuestra reflexión, que continuaremos en el próximo capítulo, conviene hacer constar que la observancia a la no observancia de estas regularidades, que tan profundamente están vinculadas a la sensibilidad personal del hombre, no puede ser indiferente para el problema de crear un clima favorable a la castidad. Y esto es en la vida y en la educación social.